abriendo puertas a la medicina, abriendo puertas a lo que significa el síndrome ovario poliquístico. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Hugo Castro Toscano, ginecobstetra, para tratar este tema. Es un tema de actualidad, un tema de vigencia para las mujeres, de manera que ya está en enlace el doctor Hugo Castro. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Abriendo Puertas. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Qué gusto de verlo nuevamente, señor Becerra. Bueno, y acá, nuevamente a su servicio. Correcto. Y vamos a hablar, doctor, del síndrome ovario poliquístico. ¿Qué es el síndrome ovario poliquístico? Bueno, el síndrome ovario poliquístico es una alteración hormonal, un trastorno hormonal que puede tener múltiples orígenes. No hay una causa conocida. Algunos dicen que se asocia con factores genéticos, otros con factores ambientales, pero al final lo catalogan como un trastorno metabólico que produce al final una disfunción ovárica, un trastorno hormonal, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico eh, es una enfermedad metabólica que me puede dar una serie de signos y síntomas, por eso se llama síndrome. Nosotros tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de síndrome hablamos de una serie de conjunto de signos y síntomas. Dentro de lo más frecuente que dicen estos pacientes cuando van a la consulta es la irregularidad menstrual o la ausencia de menstruación, lo cual se llamaría en términos médicos oligomenorrea o amenorrea. Y ese es el principal motivo por el cual van a la consulta. Ahora, conjuntamente con eso, cuando uno indaga, ya presumiendo un determinado diagnóstico, te vas dando cuenta que el paciente te empieza a dar otros datos como aumento de la grasa abdominal, por lo tanto aumento del perímetro abdominal, te empieza a dar otros datos como pigmentaciones en ciertas zonas de la piel, como podemos ver acá en las imágenes, en el gráfico, que hay una pigmentación a nivel del cuello, y eso va de la mano con el sobrepeso. Ahora, no solo eso, también va con acné, con aumento de vellosidades, ya sea en las zonas de las patillas, sobre el labio superior, en lo que se conoce como el bigote. Hay aumento de vellosidad en esas zonas. Entonces, ¿qué quieren decir esas pigmentaciones? Los pliegues en zona inguinal, axila, cuello, como lo estamos viendo en la imagen. Esto se llama acantosis nigricans. Y eso se forma generalmente en pacientes con sobrepeso, obesidad, porque tienen una enfermedad metabólica de fondo que los está haciendo subir de peso y Claro. que se debe principalmente a la resistencia que tienen a la insulina estos pacientes. Por eso que las pacientes mujeres con síndrome de ovario poliquístico, por lo general, van de la mano con sobrepeso y tienen signos de resistencia a la insulina como son la acantosis nigricans. Y al haber resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir? Que esa insulina no está captando la glucosa y la está llevando al músculo. Hay una resistencia por parte del mismo organismo a la acción de esa insulina. Entonces, eso es característica de este signo, como es la castosis nigricans. Otro dato importante es el hirsutismo, el aumento de las vellosidades, como comenté hace un rato, en el bigote, en las pastillas. ¿Por qué se debe eso? Por el androgenismo. ¿Qué es el androgenismo? Una hormona masculina. Entonces, los pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienden a tener tendencia a el hiperandrogenismo, aumento de esa hormona masculina. Entonces, aumenta la vellosidad, hay producción de acné. Entonces, tenemos sobrepeso, acantosis nigricans, hirsutismo, acné, oligomenorrea o amenorrea, como todo que forma parte de un cuadro clínico de los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Doctor, ¿y cuáles son los criterios de diagnósticos? Bueno,
Los criterios diagnósticos, lo más aceptado y usado hasta la actualidad son los criterios de Rotterdam, que son tres. El criterio clínico, que es el que hemos conversado hace un momento, que es el hiperandrogenismo. El segundo, el criterio bioquímico, donde hay todo un trastorno del eje hormonal, hablando específicamente de la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la relación insulina-glucosa, la prolactina, todo eso como una batería de análisis que se pide al paciente, donde se ve que hay un aumento generalmente de la hormona luteinizante sobre la hormona folículo estimulante. Y el otro es el criterio ecográfico. Entonces tenemos tres criterios para llegar al diagnóstico. El clínico, que es las características que hemos conversado hace un rato. El bioquímico, que son los análisis que se piden. Y el tercero, el ecográfico. Como podemos compartir ahí en el gráfico, ahí vemos el criterio ecográfico, donde podemos ver que hay todas esas, por decirlo de alguna manera, esas circunferencias de color negro, que le llamamos folículos nosotros desde el punto de vista médico, casi todas tienen el mismo tamaño promedio y están aumentadas en cantidad. Eso va a hacer que aumente el volumen del ovario. Entonces, un criterio ecográfico tendríamos que el volumen del ovario más de 10 centímetros cúbicos, con un aumento de los folículos por cada ovario, entre ambos que tengan un promedio de 20, 25 folículos o más, es característica del ovario poliquístico por ecografía. Entonces ahí tienes el criterio ecográfico. Y la pregunta es, en la bioquímica, en el eje hormonal, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no hay un folículo sobre todos que crezca más que el resto. Por eso vemos que todos tienen el mismo tamaño. Entonces, si no crece un folículo, no madura, si no madura, no ovula. Y por lo tanto, estas pacientes es que tienen ausencia de menstruación o irregularidad menstrual. Menstruo cada 2, 3, 4 meses y luego vuelve a menstruar. Porque quiere decir que no hay un folículo que desarrolle en ese ciclo preponderantemente sobre el resto. Hay esa demora y ese es producto de la alteración del eje hormonal. Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico? Tengo que tener en cuenta los tres criterios: el clínico, el bioquímico y el ecográfico. Y mínimo, para poder catalogar un paciente con síndrome de ovario poliquístico, yo tengo que definir mínimo de los tres criterios que hayan dos. O sea, quiere decir que yo puedo tener un paciente con un criterio clínico y el criterio bioquímico, y sin embargo en la ecografía sus ovarios no tienen las características o los patrones ecográficos de un ovario poliquístico. Es un síndrome de ovario poliquístico, porque estoy diciendo que de los tres criterios mínimo tiene que tener dos. Como también puedo tener el criterio clínico y el ecográfico, y sin embargo el bioquímico no se encuentra muy alterado. Correcto. Mínimo de los tres criterios, dos para catalogarlo como un síndrome de ovario poliquístico. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando muchas veces se va a la consulta. No lo veo tanto en ginecobstetras, de repente sí en algunos médicos generales que definitivamente no tienen la especialidad de ginecobstetricia, que te ponen ovarios poliquísticos en el diagnóstico ecográfico. Pero tener ovarios poliquísticos por ecografía no significa que tenga síndrome de ovario poliquístico. Son dos cosas muy diferentes. Ese estudio, ese criterio ecográfico que está haciendo el ecografista, tiene que ser evaluado por el especialista ginecobstetra para ver los otros dos criterios más, el clínico y el bioquímico. Es decir, pedirle análisis en sangre y examinar bien al paciente para poder recién catalogarlo como un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cuál sería el tratamiento para este síndrome ovario poliquístico, doctor? Bueno, hay que tener en cuenta, porque el síndrome ovario poliquístico es frecuente en la consulta y el tratamiento va de acuerdo a cada paciente. Yo puedo tener un paciente que viene por síndrome de ovario poliquístico, pero no desea salir gestando. Y puedo tener al paciente con síndrome de ovario poliquístico y que desea salir gestando y no puede. Entonces, definitivamente el tratamiento para el paciente con síndrome de ovario poliquístico y no desea salir gestando es con anticonceptivos con acción antiandrogénica. Si estoy hablando que acá predomina el andrógeno, la hormona masculina, por eso toda esa clínica y esas características y esos signos que tiene, tengo que dar anticonceptivos que tengan acción antiandrogénica para tratar de disminuir esos síntomas, regularizar su eje hormonal, volverlo todo a cero y disminuyan esos síntomas. Es importantísimo indicarle al paciente el aporte
respecto a un régimen nutricional por parte del nutricionista. Pues se ha demostrado muchas veces que este trastorno hormonal, como es el síndrome ovario poliquístico, donde menciono que hay una resistencia a la insulina, es decir, por decirlo de alguna manera, se comporta como un paciente diabético, por eso se usa metformina como tratamiento, que es un sensibilizante de la insulina, a la insulina, entonces es bajar de peso. El bajar de peso o un régimen nutricional adecuado puede corregir todo este trastorno hormonal, muchas veces sin la necesidad de uso de anticonceptivos. Ahora, para el paciente que desea salir gestando y no puede salir gestando, porque ya lo viene intentando por un periodo de más de un año, definitivamente el tratamiento es con inductores de la ovulación, pasa a tratamientos de fertilidad, sea de baja complejidad o de alta complejidad, según sea el caso, o sea inseminación o sea vitro. Por lo general, esos tratamientos se pueden dar con inductores de ovulación en tabletas o en ampollas que se inyectan, por lo general, en forma periumbilical vía subcutánea. Por eso hay que enfocar bien, cada paciente viene por una realidad diferente, una edad diferente y una severidad del cuadro diferente. Y hay que ver el tratamiento ideal para ese paciente. Sea el tratamiento para el paciente que no está gestando o para el que desea salir gestando. Correcto. ¿Y existe tratamiento quirúrgico, doctor? Por lo general se propone de primera instancia el tratamiento vía oral. El tratamiento es médico. Pero, existe el tratamiento quirúrgico, como es el drifting ovárico. No sé si ahí está la imagen justo. Una paciente que se le ha realizado un drifting ovárico, que consiste en punzar el ovario buscando de disminuir la carga androgénica. Va a drenar, se punzan el tejido ovárico buscando que punzar los folículos y drene esa carga androgénica, buscando de disminuir el trastorno hormonal y vuelve a empezar su eje hormonal de cero. Pero hay que tener en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico no se cura, solo se controla. De primera instancia el tratamiento es médico. Y el drifting ovárico es una alternativa que se propone a pacientes individualizando los casos, porque como sabemos esto va a disminuir la carga hormonal androgénica, pero después puede volver a recaer. Como digo, es una enfermedad que se controla, no se cura. Entonces someterlo a una cirugía por un drifting ovárico tiene que ser bien evaluado el caso. ¿Por qué? Porque no se le puede someter a todos los pacientes un drifting ovárico cuando sabes que de primera instancia el tratamiento es médico y sabes muy bien que con el drifting ovárico solo vas a resolver el cuadro unos meses. Entonces, ¿a qué pacientes yo propondría el drifting ovárico? Por dar un ejemplo, aquella paciente que vive de repente en zonas alejadas del país o una zona rural que desea salir gestando y que de repente no va a contar con los medios económicos para realizarse todo lo que involucra el tratamiento para este tipo de pacientes, como son seguimiento ecográfico, medicamentos, el ir y trasladarse a la consulta, aspiración folicular, capacitación espermática, si voy a realizar una inseminación, etcétera, todo lo que eso involucra. Entonces, a esa paciente yo le puedo proponer un drifting ovárico porque sé que no la voy a haber seguido ni tienen la accesibilidad a la consulta que pueden tener otro tipo de pacientes que de repente están en la costa, por decirlo de alguna manera. Claro. Y entonces son casos especiales a los que yo les pondría el drifting ovárico a esos pacientes, ¿no? Porque tampoco es quitarle la posibilidad de que pueda salir gestando. Es una alternativa, pero no es la primera elección. Correcto, doctor. Excelente la explicación. ¿Y qué tan frecuente es el síndrome ovario poliquístico en nuestra población? 1 de cada 10 mujeres presenta el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y hay que tener en cuenta que está dentro de las 2 principales causas de infertilidad. Entonces, hay una incidencia alta en la población, sino que digamos que las mujeres, muchas no lo valoran hasta que de repente llegan el momento de que desean salir gestando y se dan cuenta que no pueden. Correcto. ¿Y cuáles serían, la pregunta final creo, doctor, cuáles serían las recomendaciones en esta tarea de prevención, que creo que es el objetivo de la conversación? Bueno, en cuanto al tema de prevención, importante es la nutrición, ¿cierto? Así como tenemos pacientes ya mayores, 45, 50 años, y le decimos no comas sal para la hipertensión, baja tu régimen nutricional,
para el paciente obeso, no consuma azúcares, grasas, frituras. Bueno, el síndrome ovario poliquístico, las recomendaciones son similares, solo que se presenta desde la adolescencia. Entonces, un adecuado régimen nutricional desde la adolescencia, que ahora estamos viendo inclusive mayor casos de obesidad y morbilidad por diferentes trastornos metabólicos en la adolescencia, es justo por eso, porque no hay un adecuado régimen nutricional. Consumimos lo que decimos como comida chatarra y muchas veces eso lo hacemos para salir del paso. Entonces, no se trata de eso porque eso, quieran o no quieran, va a repercutir en nuestro eje hormonal, en el caso de las pacientes mujeres principalmente, produciéndonos todos estos trastornos metabólicos que a la larga, cuando lleguen a una etapa en su vida en la cual ya desean empezar la maternidad, les va a costar salir gestando y muchas veces tienen que ser sometidas a tratamientos de fertilidad. Y lo otro importante, para estos temas, acudir al ginecobstetra, que es el especialista ideal para manejo de estos casos. Y si el paciente desea salir gestando, acudir al ginecobstetra, que también ve temas de fertilidad, ¿cierto?, para poder solucionar el tema. Correcto. Dos conclusiones importantes, doctor, ¿no? Primero, la nutrición con alimentos saludables y no la alimentación con productos, que son los productos químicos y que son los que pueden producir y generar el tema del síndrome ovárico poliquístico. Y el segundo, que hay que acudir de inmediato al especialista. Gracias, doctor. ¿Qué es lo que tenemos para la próxima cita médica? Estamos preparando ya el programa Medicina, Salud en Televisión, Salud en TV. ¿Qué otro tema podemos estar tratando en el futuro inmediato, doctor? Vamos a conversar acerca de lo que es depistaje de cáncer de cuello uterino y virus papiloma humano. Excelente. Excelente, que es un tema también que afecta a muchas mujeres de nuestro país y creo que también es un tema muy importante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Correcto. En nombre de nuestros televidentes, especialmente de nuestras televidentes. Un abrazo, doctor. Buenas tardes. Gracias.